Un cordial saludo para todos. Soy el padre Sergio Fochesato, capellán de nuestra Fuerza Aérea Argentina y vicario para la catequesis en nuestro obispado castrense. Antes que nada, quisiera agradecerle al padre Pablo su invitación para participar en este encuentro, como así también a nuestro obispo, Monseñor Santiago, que siempre propicia, fomenta, acompaña todas estas actividades que son esencialmente formativas y cuyo propósito es enriquecer nuestra labor pastoral. La reflexión que quiero proponerles para hoy gira en torno al vínculo que existe entre la Sagrada Escritura y la catequesis. Seguramente todos nosotros a priori vamos a reconocer que esta relación o este vínculo es de carácter esencial, es decir, la catequesis no puede prescindir de la Sagrada Escritura. Sin embargo, me gustaría profundizar en algunos aspectos particulares de esta relación. En primer lugar, me gustaría ubicar la catequesis en el contexto de lo que llamamos la praxis eclesial, es decir, la misión evangelizadora de la Iglesia. Seguramente todos nosotros recordamos aquel famoso texto hacia el final del Evangelio, cuando Jesús dio a sus discípulos sus últimas instrucciones. Vayan hasta los confines de la tierra, anuncien el Evangelio, bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a cumplir lo que yo les he mandado, y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Dar cumplimiento a esas instrucciones es lo que podríamos llamar la praxis eclesial. Y esta praxis obviamente parte de la vocación que la Iglesia ha recibido y de la misión que la acompaña. Vocación y misión son inseparables. La Iglesia es llamada para una misión. Esa invitación, esa iniciativa divina, se concreta en la labor pastoral. Y el propósito que tendrá en última instancia la vocación es generar discípulos de Jesucristo. Y la misión tiene que dar lugar a la acción del apóstol y del testigo, el enviado y aquel que habla de lo que ha visto y de lo que ha oído. Esta praxis eclesial se va a desarrollar a lo largo de 4 ejes fundamentales. La vocación-misión se realiza en la diaconía, se proclama en la comunión, se celebra en la liturgia y se vive en el testimonio. La diaconía obviamente es el servicio que tiene que ver con las distintas formas de la caridad, la promoción humana, la solidaridad, la educación. La comunión es el cultivo de la fraternidad, de la unidad, la comunicación, la reconciliación que en definitiva va dándole forma a la comunidad. La liturgia, como celebración de los misterios, incluye obviamente la Eucaristía como fuente y culmen de la vida espiritual, los sacramentos en su conjunto, la fiesta, las devociones, el cultivo de la oración. Y por último, el testimonio incluye el anuncio, el testimonio, la profecía, la evangelización, la catequesis y la predicación. Por lo tanto, la catequesis se ubica en el ámbito del testimonio y pertenece al ministerio de la palabra. Hay un vínculo muy estrecho entonces entre catequesis y palabra. Si tuviésemos que buscar el denominador común de estos 4 ejes, podríamos citar el texto de la primera carta de Juan. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que hemos tocado con nuestras manos acerca de la palabra de vida es lo que les anunciamos. Es decir, la praxis eclesial tiene que, a través del servicio, de la comunión, de la celebración y del testimonio, comunicar esa palabra de vida que nos engendra para la vida eterna. Ubicada la catequesis dentro de lo que es la praxis eclesial, podríamos decir que este término, catequesis, de origen griego, se puede entender como una instrucción oral, una instrucción de viva voz, una proclamación, una enseñanza, un acto de educar,
de enseñar, de conducir o de guiar. La palabra instrucción se puede entender como construir, edificar o disponer interiormente. Es una construcción interior de algo que se ha recibido. Y ese algo es el primer anuncio de la fe, el querigma. Y el querigma básicamente es proclamación, la proclamación del misterio pascual de Jesucristo. De modo entonces que entre el catequista y el catequizando se produce una relación de enseñanza-aprendizaje. Es una educación en la fe, de la fe y para la fe. Y por eso, en virtud de su contenido, la catequesis está íntimamente emparentado con la función de enseñar que tiene la Iglesia y por ende con su doctrina. Por eso decíamos que la catequesis se encuentra dentro del ministerio de la palabra, el ministerio de la predicación, de la enseñanza de la verdad, el cumplimiento del mandato que Jesús brindó a sus discípulos. El Papa Juan Pablo II, cuando dio a conocer el catecismo de la Iglesia Católica, en el número 4, tiene este texto que he consignado aquí. Dice el Santo Padre: muy pronto se llamó catequesis al conjunto de los esfuerzos realizados en la Iglesia para hacer discípulos, para ayudar a los hombres a creer que Jesús es el Hijo de Dios, a fin de que creyendo tengan vida en su nombre, y para educarlos e instruirlos en esta vida y construir así el cuerpo de Cristo. Fíjense que yo he remarcado aquí varios conceptos. En primer lugar, un conjunto de esfuerzos, una praxis, una acción, y una acción concreta, cuyo propósito es hacer de todos discípulos de Cristo, que puedan creer en Cristo, y de esa manera que tengan vida en su nombre. Sin embargo, para poder alcanzar esta vida, es necesario desarrollar el germen que se ha recibido. Y por eso aquel que recibió el germen de la vida eterna tiene que educarse e instruirse en el contexto del cuerpo de Cristo y para formar parte del cuerpo de Cristo. Yo aquí sobre la izquierda he traído a colación básicamente 3 textos, 2 del Evangelio de Juan y 1 de la carta de Santiago. Y dice el texto: ellos le preguntaron, la gente, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús les respondió: la obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado. Creer en Cristo, ser sus discípulos. Y creyendo, tengan vida en su nombre. Por eso, la palabra sembrada en ustedes es capaz de salvarlos, dirá el apóstol Santiago. Por lo tanto, la catequesis es instruir y educar en la fe. Y como no podría ser de otra manera al pertenecer a la educación, existe lo que podríamos llamar una pedagogía catequística y una didáctica catequística. La pedagogía catequística se pregunta ¿qué es educar en la fe? Y la didáctica se pregunta ¿cómo es educar en la fe? ¿Cómo se educa en la fe? Ambas preguntas, ¿qué es educar en la fe y cómo se educa?, ya tienen valor catequístico, porque no se trata solo de una pedagogía o una didáctica estrictamente humanas, sino que esta pedagogía y esta didáctica tienen que hacerse bajo la influencia, la luz, la fuerza, la gracia del Espíritu Santo. Ubicada entonces la catequesis dentro del ministerio de la palabra y de la función de enseñar, con el propósito de educar e instruir en la fe, vamos a ahondar ahora más estrechamente en esta relación que motiva la reflexión de hoy entre la catequesis y la Sagrada Escritura. Para lo cual voy a citar este texto de la segunda carta de San Pablo a Timoteo en su capítulo 3. Recuerda que desde la niñez conoces las Sagradas Escrituras. Ellas pueden darte sabiduría que conduce a la salvación
mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y para arguir, para corregir y para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para hacer siempre el bien. En esta enseñanza del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, todos estos elementos que he nombrado previamente se conjugan, se ensamblan. Hablamos de una educación desde niños, desde la niñez. Ese germen que se ha recibido hay que desarrollarlo, hay que modelarlo, hay que encarnarlo en la vida concreta. Y en este sentido, el conocimiento de las Sagradas Escrituras, de la palabra de Dios en lenguaje humano, es el que nos puede dar la sabiduría que conduce a la salvación, dice San Pablo. La sabiduría es gustar las cosas de Dios. Podríamos decir, ahondar en el misterio. Y este misterio, a través de la fe, genera, produce, nos brinda, nos comunica, nos hace partícipes del don de la vida eterna, de la salvación. ¿Y por qué esto se produce así? ¿Por qué la pedagogía y la didáctica catequísticas no son solamente humanas, sino que dan un paso más hacia el ámbito de la gracia y de lo divino? Precisamente porque las Sagradas Escrituras están inspiradas por Dios. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, arguir, corregir, educar. La labor catequética. El catequista enseña, argumenta, corrige, guía, conduce, educa en la justicia. Y aquí podríamos interpretar la justicia en términos de la santidad, en términos de aquello a lo cual Dios nos llama. Sean santos como yo soy santo, sean santos como el Padre es santo, a fin de que podamos alcanzar la estatura de Cristo, dirá también el apóstol. Es decir, el hombre de Dios sea perfecto, que alcancemos la perfección. Esta palabra perfección quiere decir desarrollado en plenitud. Dicho de otra manera, cuando Dios creaba al hombre pensaba en Cristo, decían las grandes enseñanzas antiguas. Cuando Dios creaba al hombre, pensaba en Cristo, tenía a Cristo como modelo. Por eso el apóstol dice que tenemos que llegar a la estatura del hombre perfecto, a la estatura de Cristo. Y de esta manera hacer siempre el bien. Esto seguramente nos recuerda aquel famoso texto, pasó por esta vida haciendo el bien. O la gente cuando se admiraba y decía, todo lo ha hecho bien. Por lo tanto, nosotros, como miembros de Cristo, llamados a la santidad, a la justicia, llamados a alcanzar la plenitud de la gracia que el Señor nos comunica, tenemos que hacer el bien. Pero hacer el bien es mucho más que una filantropía, que una empatía. Tiene que ver con esa fuerza que nace de Dios, que nace de su gracia y que es obra del Espíritu en nosotros. Dice el texto sagrado, aquel que comenzó la obra en ti, la llevará a su término. Y esto acontece en el ámbito de la catequesis. Dios comenzó la obra, Dios la lleva a término, pero nos quiere sus instrumentos, instrumentos escogidos, para que desde la niñez nosotros podamos enseñar, argumentar, corregir, educar, instruir en la fe, de modo tal que aquel que ha sido llamado por Dios, tocado por su gracia, pueda alcanzar el don de la salvación, el don de la vida eterna. Se comprende entonces la responsabilidad grave que tenemos a la hora de emprender la catequesis, a la hora de enseñar, de educar en la fe, para la fe, instruir para que la gracia que el Señor comunica a sus hijos pueda llegar a su plenitud. Y en este sentido, el texto de la Dei Verbum, del texto del Concilio Vaticano II, nos viene a hablar muy bien del vínculo que hay entre el ministerio de la palabra y la catequesis.
número 24-25. Las Sagradas Escrituras contienen la palabra de Dios. Por consiguiente, el ministerio de la palabra, esto es, la predicación pastoral, la catequesis y toda instrucción cristiana, se nutre saludablemente y se vigoriza santamente con la misma palabra de la Escritura. Aquí podríamos decir, la expresión palabra de Dios en sentido propio es más amplia que la Escritura. Sin embargo, la podríamos tomar también en este sentido como sinónimo. Las Sagradas Escrituras contienen la palabra de Dios, de modo que la catequesis tiene que nutrirse, alimentarse, vigorizarse con santidad en esa fuente, la fuente de la palabra de la Escritura. Y continúa el texto. Es necesario que todos los clérigos, sobre todo los sacerdotes de Cristo, y los demás, que como los diáconos y catequistas se dedican legítimamente al ministerio de la palabra, se sumerjan en las Escrituras con asidua lectura y con estudio diligente, para que ninguno de ellos resulte predicador vacío y superfluo de la palabra de Dios que no la escuche en su interior, puesto que debe comunicar a los fieles que se le han confiado las inmensas riquezas de la palabra divina. Veamos, hermanos, cuántos elementos hay en esta enseñanza, pero básicamente tres. Sumergirse en las Escrituras, con asidua lectura y con estudio diligente. Es decir, el catequista tiene que ahondar en la Escritura, tiene que bucear en la Escritura. Y en este sentido, la lección divina es un instrumento privilegiado. Necesita leer con frecuencia el texto bíblico, empaparse del texto bíblico, porque esta palabra, que es palabra de Dios en lenguaje humano, también comunica la gracia del Espíritu Santo. Y debe estudiar con diligencia. La ayuda de las ciencias, la ayuda de la ciencia bíblica, por ejemplo, de la lingüística, el estudio de los géneros literarios, todo lo que encontramos en la Sagrada Escritura, en la introducción o en las notas de pie de página o en los textos paralelos, nos ayudan precisamente en este estudio diligente, para predicar con contenido, para brindar la inmensa riqueza de la palabra divina. Así lo expresa este texto de la Dei Verbum, ¿no? Porque a nosotros, y particularmente en este caso a los catequistas, se les han confiado fieles. Y estos fieles no son anónimos, tienen nombre y apellidos para Dios. Dios puso su mirada en ellos, los amó con misericordia, con compasión. Por ellos y para ellos se entregó a su propio Hijo, y por lo tanto quiere destinarlos a la vida eterna. Aquí comprendemos entonces nuestra responsabilidad, nuestro compromiso como catequistas, como ministros de la palabra. Tenemos que conocer aquello que anunciamos. Y no me refiero simplemente a un conocimiento intelectual, aunque es muy importante, sino esa familiaridad con la palabra, es estar en contacto cara a cara, rumiando lo que el Señor quiere comunicarnos, porque esa comunicación también está destinada a nosotros. También la inmensa riqueza de la palabra tiene, debe y de hecho va a hacer su obra en cada uno de nosotros. El Papa Benedicto, en Verbum Domini 74, que he transcrito aquí, también aborda el vínculo que hay entre la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras y la catequesis. Dice el Santo Padre, un momento importante de la animación pastoral de la Iglesia, es decir, de la praxis eclesial, en el que se puede redescubrir adecuadamente el puesto central de la palabra de Dios, es la catequesis. Dicho de otra manera, la catequesis nos muestra ese lugar fundamental, central, insustituible que tiene la palabra de Dios. El encuentro de los discípulos de Emaús con Jesús, descrito por el evangelista Lucas,
representa en cierto sentido el modelo de una catequesis en cuyo centro está la explicación de las Escrituras, que solo Cristo es capaz de dar, mostrando en sí mismo su cumplimiento. De este modo, renace la esperanza más fuerte que cualquier fracaso, y hace de aquellos discípulos testigos convencidos y creíbles del resucitado. Cuando brindamos la catequesis a niños, jóvenes, adultos, lo que procuramos es estos testigos convencidos, creíbles, maduros, no simplemente de una doctrina o de una práctica religiosa, sino testigos del resucitado. Y nos dice el Santo Padre que hay un modelo de catequesis inspirado en el encuentro de Jesús con los discípulos de Emaús. Por lo tanto, por ejemplo, si hiciésemos una lección divina de este texto de Lucas, podríamos vislumbrar lo que el Santo Padre nos propone. Porque allí es Cristo quien explica las Escrituras. Solo Cristo es capaz de dar esa explicación mostrando en sí mismo su cumplimiento. Por eso cuando hablamos de la formación del catequista, cuando decimos que el catequista tiene que sumergirse en la Sagrada Escritura, que tiene que tener contacto asiduo con la palabra de Dios y formarse, esta formación no es solo intelectual, es una formación en la docilidad a la acción del Espíritu, porque es Cristo el que debe catequizar, es Él el que tiene que explicar las Escrituras, es Cristo el que tiene que hacer arder el corazón de los discípulos para que lleguen a convertirse en testigos maduros de la fe. Una fe que se expresa en la esperanza, que fructifica en la caridad, una fe que impregna toda la vida del discípulo, porque el discípulo adhiere, comulga, permanece en Cristo y en su palabra. A partir de lo que venimos diciendo, podríamos sintetizar esto diciendo que el catequista tiene como dos fuentes primordiales: la Sagrada Escritura y el catecismo. Con respecto a la Sagrada Escritura, nosotros sabemos perfectamente que no somos la religión del libro. La revelación cristiana no está contenida solo en el texto escrito. Ahí también, pero no solo. Necesitamos la otra pata de la revelación inseparable, que es la tradición, la enseñanza viva de la Iglesia a lo largo de los siglos. Y necesitamos del magisterio, al servicio de la palabra escrita y de la palabra de la tradición, para mantenernos en el buen camino. Con respecto a la Sagrada Escritura, Verbum Domini dice: la catequesis ha de estar totalmente impregnada por el pensamiento, el espíritu y las actitudes bíblicas y evangélicas a través de un contacto asiduo con los mismos textos. Por eso, si ustedes repasan el itinerario catequístico de nuestra diócesis, van a encontrar que siempre, en cada uno de los encuentros, además de los objetivos, se señalan textos de la Sagrada Escritura y textos del Catecismo. La Sagrada Escritura como la palabra inspirada de Dios en lenguaje humano, y el Catecismo como aquel que nos ayuda a recoger la otra pata de la revelación, que es la tradición viva de la Iglesia. La Sagrada Escritura y el Catecismo de la Iglesia Católica como expresión relevante actual de la tradición viva de la Iglesia y norma segura para la enseñanza de la fe, están llamados, cada uno a su modo y según su específica autoridad, a fecundar la catequesis de la Iglesia. Recién les citaba o les recordaba que el itinerario catequístico de nuestra diócesis, en el desarrollo de cada uno de los encuentros, pone el título del encuentro, sus objetivos, textos de la Escritura, textos del Catecismo. Y luego deja libertad para que cada catequista, cada capellán, cada comunidad pueda enriquecer. ¿Por qué está hecho esto así? Seguramente todos nosotros tenemos debilidad por el manual, un manual de catequesis, con qué enseñar.
Y seguramente ese manual está centrado en actividades pedagógicas y didácticas, en juegos, en actividades. Pero la pregunta es, nuestro contacto con la escritura, con el texto de la escritura, nuestro contacto con la tradición de la Iglesia a través del catecismo, ¿lo hacemos o lo postergamos? ¿Lo delegamos en un manual que compramos y a partir de ahí repetimos algo que deja de ser un encuentro para transformarse en una especie de clase? Esto lo tenemos que examinar. Muchos, cuando intentan desarrollar nuestro itinerario catequístico diocesano, se encuentran con esta dificultad. No saben bien cómo armar el encuentro. Tienen la referencia a la escritura, tienen la referencia al catecismo, pero falta lo otro: cuajar, encarnar, plasmar esa enseñanza en un encuentro que tiene que darse, enraizarse en esa comunidad en la cual cada capellanía se encuentra. Ese es el propósito. No tenemos que ceder a la tentación de querer tener un manual para repetir actividades. Tenemos que, por el contrario, crecer en el contacto asiduo con los textos de la Sagrada Escritura y de la tradición a través del catecismo. Aquí se dan esas tres patas: Sagrada Escritura, tradición y magisterio de la Iglesia. Para ir redondeando lo que venimos reflexionando, diríamos que el catequista necesita empeñarse en una formación permanente. Esta formación permanente tiene distintas aristas, pero fundamentalmente lo que debe buscar es la escucha atenta, la lectura creyente y orante de la palabra de Dios. Son básicamente, de manera muy sintética, los pasos de la lectio divina. Saber escuchar de manera creyente y orante para poder responder a lo que Dios me dice y expresar esa respuesta en un hecho concreto. Por eso la formación permanente consiste en comprender, vivir y anunciar la palabra de Dios. Comprender es mucho más que entender. Es un movimiento que abraza, que engloba, que incorpora, que encarna. Lo que se comprende tiene que ser vivido, y lo que se vive tiene que ser anunciado o proclamado. Ahora bien, lo que comprendemos, vivimos y anunciamos no es un mensaje propio, sino la palabra de Dios. Porque, como dice San Pablo a Timoteo, proclama la palabra de Dios, insiste con ocasión o sin ella, arguye, reprende, exhorta, con paciencia incansable y con afán de enseñar. Podríamos parafrasear diciendo, con afán de catequizar. Para eso se forma el catequista. Comprende, vive y anuncia la palabra de Dios. Si debemos comprender, vivir y anunciar la palabra de Dios con el afán de enseñar, con el afán de catequizar, el propósito es comunicar el don de la fe, profundizar en el don de la fe. Famoso texto, el de la carta a los Romanos en el capítulo 10, cuando San Pablo dice, la fe nace de la predicación, y la predicación se realiza en virtud de la palabra de Cristo. Esta predicación implica que alguien envía. Ese que envía, a su vez, es el que da la gracia, el que fortalece, no para una labor en solitario, sino para una labor eclesial. Nos formamos en la palabra de Dios, nos nutrimos en la palabra de Dios para poder brindar una catequesis eclesial, que se exprese a su vez como obediencia y como obsequio. La palabra obediencia, obaudire, significa escuchar atentamente y cumplir lo que se ha escuchado. Estos son mi madre y mis hermanos, los que escuchan la palabra de Dios y la practican, los que obedecen. Obaudire, escuchar atentamente y cumplir lo que se ha escuchado. Es una catequesis catecumenal, un camino. ¿No ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y por último, la obediencia tiene que fructificar en obsequio. Ven y sígueme. Obsequere significa seguir la huella, seguir a Cristo. Cristo nos dejó un ejemplo para que sigamos sus huellas.
dice la Escritura. Por lo tanto, vivir en obsequio de Jesucristo es el fruto de la obediencia a su palabra. Por eso toda catequesis, además de ser eclesial, tiene que ser catecumenal y fundamentalmente mistagógica. Nos tiene que conducir a Cristo, al encuentro con Cristo, para poder reconocerlo cuando Él parte el pan. Para finalizar, quiero citar un texto de la primera carta de Pedro. Dice en su capítulo 1, por su obediencia a la verdad, ustedes se han purificado para amarse sinceramente como hermanos. Ámense constantemente los unos a los otros con un corazón puro, como quienes han sido engendrados de nuevo, no por un germen corruptible, sino incorruptible, la palabra de Dios viva y eterna. Porque toda carne es como hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y su flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la palabra que les ha sido anunciada, la buena noticia. Este texto de Pedro sintetiza muy bien lo que hemos desarrollado en este corto tiempo. El vínculo entre la catequesis y la palabra de Dios es un vínculo vital, es un vínculo esencial, porque nosotros somos engendrados a la vida nueva por la palabra de Dios. La palabra nos engendra para la vida nueva. Por eso el esfuerzo denodado, el conjunto de esfuerzo que realiza la Iglesia a través de los catequistas es precisamente anunciar la buena noticia, la palabra del Señor, que es viva, que es eterna, que es eficaz, penetrante como espada de doble filo, que discierne lo más íntimo del corazón del hombre, que saca a la luz nuestras intenciones, que poda, que arranca lo que no sirve para que pueda crecer, madurar y fructificar aquello que produce en nosotros la santidad y el don de la vida eterna. Por eso, obedientes a la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida, obedientes a Cristo, los exhorto, hermanos, a que todos nosotros vivamos en obsequio del Señor, siguiendo siempre sus huellas. Bueno, muchas gracias por este tiempo, gracias por la invitación. Espero que todo esto pueda también serles de utilidad. Bueno, muchísimas gracias para todos.